Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos sean todos a una nueva jornada de conversación aquí en la Flor Nacional. Esta vez nos toca conversar con un personaje, no es digno decir personaje, pues, una persona con mucha historia, con mucha biografía, y probablemente ustedes estén viendo esto el 16 de septiembre, conmemoración de la Noche de los Lápices, una noche, un hito histórico en nuestra historia y en nuestro recorrido político que, bueno, abre muchas preguntas, sobre todo a los militantes, ¿no? Y sobre todo a quienes nos sentimos partícipes de la historia política de nuestro país. Tengo a mi lado a alguien que queríamos charlar con él hace mucho tiempo y por cosas de la vida, bueno, se dio en esta circunstancia. Jorge Falcone, bienvenido a Seigo. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Leila, y un gusto de estar acá y además con vos. Ay, por favor. Jorge es periodista, es poeta, es ensayista, escritor, documentalista, cineasta. Se ha dedicado a muchas cosas en la vida. Y la primera vez, bueno, también, obviamente, militante de Montoneros, ocupó un rol central en el área de prensa, tengo entendido. Y la primera vez que me contactaste, hiciste una especie de mini biografía tuya, muy reducida. Me dijiste soy Falcone y soy de La Plata, si esto te suena de algún lado, hermano de Claudia Falcone. Te quería preguntar para abrir esta conversación, porque sé que hay muchos compañeros de tu generación que tienen una mirada crítica sobre el revisionismo que se hizo sobre esos años. Ajá. Y en particular, esta idea de si sentís que en los 70 hay algo encapsulado, que quizás el kirchnerismo con su revisionismo, pero en parte creo que lo que nosotros mamamos como militantes es un punto muy rígido de la historia, ¿no? Se encapsuló los 70 como unos pobres niños que fueron torturados, y todo el morbo que hay alrededor de la crueldad del genocidio, y se borró, se dejó de lado el carácter más revolucionario, la disputa histórica que ustedes estaban dando en ese momento. ¿Qué balance haces sobre qué pasó con la militancia de esos años? Bueno, déjame solamente como un pequeño insight corregirte lo de periodista. Me siento comunicador social. Está bien. Periodista no soy, soy realizador cinematográfico. Y ahora sí, mira, creo que en la transición hacia la democracia y durante la década del 80 particularmente, se gestó un memorialismo muy victimizador y yo lo experimenté incluso en la figura de mi madre, que era una mujer de armas llevar, una mujer de la resistencia peronista y todo, luego madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, y en algún momento, después de la Noche de los Lápices, advertí que no podíamos ir juntos a un acto porque ella hablaba sobre una persona que había tenido durante 9 lunas en el útero y aún sin conocer su destino trataba de preservar su reputación sin radicalizar los antecedentes de mi hermana. Y a mí me tocaba hablar, o era lo que me salía, como un compañero de lucha, Claro. desde la misma barricada. Entonces eran relatos que en parte colisionaban. Y si te digo esto de mi madre, que era guerrera por naturaleza, que a los 19 años en el Teatro Nacional Cervantes acompañó a María Eva Duarte de Perón a anunciar la sanción del voto femenino, imagínate otras madres que tuvieron historias diferentes, Graciela Fernández Meijide, otras que vos conocerás, que incluso en la condición de detenidos desaparecidos trataban de apachuchar a sus hijos e hijas en ausencia, no vinculándolos con las organizaciones que en muchos casos habían participado. Se tardó bastante y en gran medida le debemos al empeño de Eve Pastor de Bonafini el hecho de que los detenidos desaparecidos, o muchos de ellos, hayan recuperado sus identidades. Fíjate que incluso actualmente, cuando se instalan muchas baldosas de la memoria, no se pone necesariamente la filiación de la persona, Mm. sino aquí cayó, aquí vivió, viste, ese tipo de cosas. Todavía resulta ahí medio urticante. Recapitulando a todo esto, yo creo que la memoria como el financiero es un capital en disputa. Yo siempre digo esto y que cuando los pueblos están en ofensiva, esa memoria deviene heroica Mm. y se puede poner los puntos sobre las íes. Y cuando los pueblos están
como ahora en una situación de reflujo, de dispersión, de fragmentación social, eh, hay una memoria entre vergonzante y bajoneante, ¿no es cierto? Sí, pesimista. Pesimista, diría, sí, mejor así. Eh, Creo que resta mucho a que, aunque a la derecha y a ciertos sectores, perdón, liberales, les jode que sostengamos esto porque sienten que se ha trillado mucho en los libros de ensayo, tanto como en el cine, etcétera, etcétera. Creo que todavía resta mucho por decir sobre ese periodo y que no se ha hecho honor debidamente a nuestra generación, sobre todo a los aspectos de mayor hidalguía de nuestra generación, sin presunción absoluta de inocencia. Vos fíjate que en mi experiencia contemporánea, la primera vez que en el cine me sorprendió un público aplaudiendo de pie una película en la que no éramos víctimas fue en Kamchatka, Mira, de Marcelo Piñeiro, que por ahí la viste, gran película. con Cecilia Roth y Ricardo Darín. Quizá recuerdes la circunstancia en la cual estos dos abogados de militantes se están enterando que está siendo cercado su círculo de activistas y dejan sus hijos a la crianza de los abuelos. Y termina con un plano general, una perspectiva en fuga y un cochecito modesto que se pierde en el horizonte con Liliana Herrero cantando la conmovedora poesía Palabras para Julia. Cuando yo vi esa película en sala, en estreno, el público se paró de pie y yo dije, acá hay un clic, Mm, nos están aplaudiendo a nosotros. Eran abogados, no eran guerrilleros, sí. pero había una actitud de aplaudir a quienes decidían, cercados por la represión y todo, seguir militando, ¿no es cierto? Y como la voz en off que cierra el relato es la del hijo que da cuenta de la ausencia de esos padres, podemos inferir la suerte que corrieron. Mm, De ahí te hago comentarios que tienen que ver con lo que me preguntas, pero que provienen de mi fanática cinefilia. mm. De ahí a Infancia clandestina de Benjamín Ávila, se produce un jalón enorme en el memorialismo desde lo que podemos llamar la industria cultural, etcétera, etcétera. Pero todavía también es esa película Sí. particularmente que nos coloca en un lugar menos cuestionable que todos los relatos previos, todavía es una golondrina que no hace verano. Hay textos como La voluntad de Caparrós y Anguita, bueno, el libro Montoneros de Roberto Cirilo Perdía, pero que no podía ser de otra manera porque estamos hablando de un relato en primera persona. Hay, digo, más ensayos que filmes o canciones o algo por el estilo que le haga honor a lo mejor de esa época. Protagonizado por una generación que no es que no cometió errores, sino que todavía no ha sido narrada, creo yo, con sus claroscuros. Y en este sentido me quiero detener en un episodio que me involucra, que es el de La Noche de los Lápices, como vos mencionaste al principio, que durante mucho tiempo, y la película de Héctor Olivera en parte contribuyó a eso, instaló el mito de la inocencia absoluta del detenido desaparecido menor de edad, confrontado con la responsabilidad del que tiene que aceptar su ejecución, como Osvaldo Buceto, representado en esa película por un actor adulto que ahora no sé si me voy a acordar el nombre, y que le dice, no, ustedes van a zafar, ustedes son perejiles. Asume que su suerte es otra, Mm, tiene 3 corchazos en el cuerpo ese personaje, existió un conciudadano de La Plata. Eh, Esos discursos arrastran a la fecha una visión todavía victimizadora que hace que algunos personeros de la derecha, como nuestra vicepresidenta, hayan escrito un libro cuyo título es, les llamaban Jóvenes Idealistas, mm, donde yo figuro en una fotografía con mi uniforme de la Tropa Especial de Agitación mm. de la Organización Político-Militar Montoneros, lo cual hace que mi discurso en particular, no el de todos los familiares,
de los chicos de la Noche de los Lápices resulte revulsivo a cierta escucha, porque aunque a mí no me consta que la descripción que hago de mi hermana sea correlativa con la de los otros chicos que no conocí a fondo, sí puedo dar cuenta de que María Clara Ciocchini y ella eran por lo menos aspirante y miliciana de la organización en la que militábamos. Sí, sí. Y una de las últimas charlas que yo tuve con mi hermana transitando la Avenida 7, me dijo que iban a hacer, que iban a poner una cantidad de caños en casas de exponentes de la AAA en ese momento, ¿no? Que los tenían en un aniversario de la masacre de Trelew, que querían darle masa. Y bueno, tuvimos una discusión respecto de si estaban en condiciones, me refiero a la Unión de Estudiantes Secundarios, de bancar el contragolpe, Claro. porque ya estábamos en los prolegómenos del proceso de reorganización nacional, etcétera, etcétera. Pero esto que yo describo con respecto específicamente a mi hermana, no corresponde que lo haga extensivo y no sería justo al resto de los chicos de la Noche de los Lápices, cuyo discurso no conozco tanto y intuyo por el discurso que compartimos a veces frente a los colegios secundarios que no necesariamente tuvieron ese grado de compromiso. Me dejas varias puntas. Quisiera hablar después un poco más de la cinefilia alrededor de la última dictadura, pero me interesa entender un poco más. En el libro Memorias de Guerra Larga hablas mucho sobre la participación política dentro de Montoneros, pero quiero saber cómo era sumarse. Porque hubo un momento, o sea, entiendo, y esto es lo que entiendo de haber leído, que de repente había mucha gente militando en Montoneros. Eran un montón de compañeros. ¿No? Cuando ves los números decís, che, toda esta gente estuvo participando con el mismo grado de compromiso. ¿Cómo era la estructura organizacional? Vos contás que muy rápidamente te ascendieron. ¿Llegaste a ser oficial? ¿Cómo? Quiero ahí los pormenores. Los pormenores de eso. Bueno, recordemos que la mía fue una generación aluvional y sobreestimulada. Cuando digo aluvional, la realidad de un menor de edad de la Unión de Estudiantes Secundarios con formación, en algunos casos, cuando era responsable de agrupación o delegado de curso, formación político-militar, inclusive elemental, no se entiende si se lo separa de su contexto. Si vos haces una comparación mecanicista entre una criatura de 15 años o 16 actual, con eso no te cierran los cálculos. Claro. Ahora, ¿qué pasa si vos ves la foto de un niño palestino de 8 años con una Kalashnikov al brazo? Vas a decir, qué familia de mierda, mirá cómo lo crían, en vez de estar jugando con juguetito, un pibe que nació y creció bombardeado las 24 horas del día. Bueno, entonces digo, volviendo a Ortega y Gasset, el hombre o la mujer y sus circunstancias, ahí tenés 18 años, casi 18 años, de ascenso en la radicalidad de un pueblo que va haciendo patrimonio político, ideológico, organizativo, desde la caída del gobierno peronista, los bombardeos en Plaza de Mayo, los basurales de José León Suárez, la Operación Masacre, el Plan Conintes, todo eso, y hay un punto de inflexión en el Onganiato, en 1966, donde hay un trasvasamiento generacional y se comienza a vivir una etapa de una segunda resistencia peronista con mayor radicalidad y que hace sinapsis con los movimientos de liberación nacional del llamado Tercer Mundo en aquel momento. Cuando decís radicalidad, ¿a qué te referís? Me refiero a planteos más de fondos respecto de la transformación social y la incorporación de los métodos de acción directa. Sabotaje a la producción, actos relámpago, las perspectivas insurreccionales y la acción armada propiamente dicha. Bien, en esa ola de pueblo surfeamos nosotros. Entonces, para que te sea más didáctico, tanto a vos como a la audiencia,
lo voy a decir desde la experiencia personal, porque resulta más ameno, más anecdótico. Promediando la secundaria, yo era un boludo que meses atrás, por ahí lo leíste en Memorial de Guerra Larga, había cuestionado que el centro de estudiantes, en la entonces Escuela Superior de Bellas Artes de La Plata, entrara a tratar de levantar el curso porque en el contexto del Cordobazo había estudiantes como nosotros que habían sido detenidos y yo con mi ideología prerevolucionaria y torpemente liberal, incipientemente política, cuestionaba con los compañeros de mayor conciencia de mi curso de que habían interrumpido la clase, que nosotros estábamos para estudiar, pa. Tiempo después cayó presa una compañera trotskista y terminamos yendo porque estamos hablando de una época donde si vos no estabas concientizado políticamente, Sí. hablo desde mi condición masculina, no te levantabas una mina. Eras un perdedor. Había que ser aliadito. No. Si vos no tenías ciertas lecturas, viste, Andrés Rey, Cook, Franz Fanon, no te levantabas una mina, no te sostenía la vela. ¿Qué edad tenías ahí vos? Y 16, 17, Claro. ponele, ¿me entendés? Digo, para entender un Sí, poco el el cóctel. contexto. Exacto, totalmente. Entonces, días después, no podías sustraerte al aluvión de tu curso, que si salías eras el choto de la clase. Terminamos en la puerta de una comisaría de mujeres, frente a la estación del tren del General Roca en La Plata, 1:44, pidiendo la libertad de esta compañera que se había movilizado por la prisión de uno de nuestros profesores, ¿no? Que había sido detenido en un acto relámpago por un 17 de octubre. Y ahí nos gasearon por primera vez. Y por primera vez me ardieron los pulmones y corrí entre las vías, esquivando locomotoras, casi sin visual, en medio de los gases. Y ese bautismo de fuego, para mí, produjo un salto cualitativo en mi conciencia, pero hubo, Leila, algo aún superior. Los obreros de propulsora siderúrgica vinieron a bancarnos, a los estudiantes. O sea, se dio vuelta la escena en la que yo había cuestionado el planteo que traía el centro de estudiantes. Si esto lo multiplicas en proyección geométrica, te va a dar un resultado de lo que estaba pasando en el bocho de la mayoría de las compañeras y los compañeros. Claro. Nos iba cayendo la ficha Sí. de que ahí había un bondi, ¿viste? Y La realidad material los estaba corriendo. claro, eso. Em, Y a y partir de ahí que... mira, en la narrativa universal hay una prescriptiva que la debes haber escuchado, que es el periplo del héroe. En ella hay un momento que se denomina el llamado de la aventura. Es, para darte un ejemplo que vamos a entender todos, cuando Gandalf le caga la vida a Frodo y le dice, este anillo lo tenés que destruir vos. Te toca, hermano. ¿Viste? Claro, ese es el empujón en el tobogán. Y Eso para mi generación fue el aramburazo. Ah, claro. Ahí dijimos, yo sobre todo... ¿Es ahora? ¿Qué dijeron Sí, ahí? claro. Es ahora. No, lo dijiste muy bien. O sea, yo que venía de una familia de resistentes peronistas, pero con un viejo que si ponía un caño, o como cuando se levantó el general Valle y el teniente coronel Cogorno, le tocó en suerte reducir a mano armada la legislatura de La Plata, y el 10 de junio de 1956 lo encanastaron, condenado a fusilamiento en el penal de Olmos, lo cual zafó porque circuló el tema de la operación masacre de Rodolfo Walsh. Y ahí la revolución fusiladora reculó en chancletas y liberó a esta gente, si no yo no hubiera conocido a mi viejo. Ahí, ¿qué vimos? ¿Qué vi? Pero se puede pluralizar lo que voy a decir, que había otra manera posible de ser peronista. Pensé en la brecha generacional típica de padres e hijos. ¿Viste? Esa puja de, para mí, mi viejo, que era un pobre médico de obras sociales sindicales, mi vieja una maestra de escuela primaria suburbana en Calle de Tierra, y yo veía en mi viejo, con toda esa radicalidad ideológica de la época,
el profesional de saco y corbata con el maletín. Un burgués. Claro que yo no quería ser. Entonces, ¿por qué iba a ser peronista si ser peronista era así? Ahora, cuando pintan 4 mocosos del Nacional Buenos Aires que le tocan el timbre de un general, uniformados, y le dicen acompáñenos, y el chabón agacha la cabeza y se sube al auto, y después pasa lo que pasa, y para nosotros eso era lo más cerca que tuvimos a Robin Hood. Y entramos todos en el bosque de Sherwood, digamos. Es un poco la confirmación de que se podía. Totalmente, claro, claro. De que a ellos también le iban a entrar los golpes, ¿no? Porque hasta ahí el pueblo venía, más allá de muchas acciones de resistencia, ¿no? Toma de fábricas, Sí, sí. sabotaje a la producción, todo eso, ese fue un vuelco que tuvo mucho que ver con la masividad que luego tuvo la campaña de Lucha y Vuelve. Claro, claro. Me queda en el tintero saber tu escalafón, cómo fue. Ajá. Bueno, como miembro de la conducción de una agrupación universitaria que en ese momento, en mi periodo de desorientación vocacional, te va a parecer mentira que siendo documentalista y escritor haya cedido a los influjos de mi viejo, y haya empezado a estudiar la carrera de ciencias médicas, que cursé todo el ciclo básico, ¿no? Ahí conocí a mi primera esposa. Bueno, no me arrepiento porque estar solo frente al envase inerte de lo humano en una morgue te hace caer, te hace adelantar varios casilleros a nivel Sí, existencial. sí, sí. No me arrepiento. Tuvo que ver también con mi formación existencial. Siendo parte, te decía, de la conducción de una agrupación, vos estabas en condiciones potencialmente de ser un miliciano, que era un cuadro político que tenía una formación a la que luego accedió mi hermana, como para participar de un acto relámpago, de pintadas, de scratches, La formación se la de daba, hechos digamos. menores, la misma agrupación cuyos responsables tenían un doble encuadramiento legal y clandestino Claro. hasta el golpe político, el golpe de la dictadura, donde muchos tuvieron que replegarse porque, bueno, ya su nivel de compromiso era muy superior que al que teníamos la mayoría de los cuadros de superficie. Los cuadros de superficie, una vez que estabas organizado en alguna organización de superficie, ¿todos sabían que ese era el camino de Y ascenderse a milicia? no, ¿Estabas enterado? Tipo, no te sumabas a militar. no, había como un escalafón explícito que todos queríamos recorrer, que era, bueno, cada vez vamos siendo más pesados. Claro. Y después había una situación que también describe muchas cosas, que era llegar a un acto donde en una situación crítica, incluso pre-golpe, gobierno de Isabel y López Rega, plenos embates de la AAA, ¿no es cierto? Se armaba un acto cuya garantía de seguridad era la masividad de los concurrentes. De pronto se anunciaba a un orador u oradora de la organización político-militar Montoneros, y todos nos corría adrenalina, y esta persona aparecía y desaparecía de manera fantasmal, y era absorbida por la multitud, y salía, evacuaba misteriosamente. Espectacular. Y queríamos ser eso. Queríamos ir con él a donde fuera su destino. Claro. Queríamos estar ahí. La Queríamos revivían. ser como esa gente, ¿viste? Ser Batman, pero ser Bruno Díaz, pero Batman también, Sí, sí, sí. ¿no? Cuando pintara la batiseñal, Y ahí quiero estar. claro. Ahí quiero estar. Hablaste de tu viejo y del levantamiento del Valle del 56. Pienso que particularmente vos, pero creo que en esa época cualquier militante había estado atravesado biográficamente por la política, ¿no? Tu papá participó activamente, tu hermana fue desaparecida, pero en esa instancia, digo, en esos momentos, ¿no? O sea, ser militante implicaba poner el cuerpo de alguna manera. Sí, claro. La comparación con hoy, con qué es ser militante hoy, Ujú.
¿tenés una lectura sobre los militantes que ves, la gente con la que te juntás? ¿Sentís que está degradada el concepto? ¿Cómo te enfrentás con esa idea? No, creo que la militancia está asignada por esta etapa de la confrontación Mm, con el poder real, que es una etapa de batallas defensivas, ¿no es cierto? En la medida en que no hay un horizonte emancipador ni alguien que lo encarne, no hay un dedo en el colchón para que las bolitas vayan al hoyo. Solo en esas circunstancias se producen movimientos de carácter ofensivo donde se empieza a radicalizar planteos políticos que están latentes. Pero yo que he sido guerrillero, funcionario público y piquetero los últimos 8 o 10 años, te puedo decir que escarmentado del peronismo institucional durante la década del 90 por obvias razones, que el presidente que tenemos admira de ese periodo, mm, este, y sacado del ostracismo, del duelo por ese peronismo que conocí por mis padres, por el argentinazo de 2001, yo particularmente me dejé atravesar mm, por las lógicas del zapatismo de Chiapas, de los MTD, de Solano, de Florencio Varela, de Guernica, de horizontalidad, autogestión, conducir obedeciendo, nadie es más que nadie, mm. todo ese tipo de cosas, este, eh, como inaugurando una segunda vida militante que me devolvió la mística. Y creo que eso nos pasó a muchos compañeros, Sí, algunos a partir del advenimiento de la irrupción de Néstor, que creo que institucionalizó todo el potencial disruptivo de ese movimiento preinsurreccional sí. que supuso el argentinazo, optaron por hacer el intento de construir poder constituyente por dentro del poder constituido. En alguna que otra reunión en Puerto Sí. Madero con él habría dicho, no voy a citar la fuente, pero tiene que ver con compañeros de mi generación que participaron de esa reunión y luego fueron funcionarios, este, yo soy el peldaño de una escalera que tienen que subir ustedes. O sea, abro la puerta para ir a jugar. Es público, Bueno, Pérsico lo ha dicho muchas veces. bueno, muchas gracias. Entonces, allí entraron por la puerta grande que se abría en el contexto de esa oportunidad histórica, muchas organizaciones sociales que estarán haciendo, supongo, su balance de ese periodo. Mm, A Emilio particularmente lo he escuchado decir cosas muy inteligentes últimamente, sí. como autocrítica de lo que quedó pendiente. Ha crecido mucho desde la experiencia que acometió y otros directamente apostamos de lleno en la comunidad y ahí vengo yo, Mm, ¿no es cierto? Este, como la hormiguita invernando con un pie en ciertas micropolíticas y otro en algunas macropolíticas. En las primeras integro la Asamblea Vecinal de La Plata Norte, mm. que es una experiencia pluralista y muy interesante, no solo vecinalista, sino con una significativa participación política en las luchas de masas, en los miércoles en Plaza Congreso, bueno, ni hablar en el 24 o en el 8M. Y en el terreno de la macropolítica integro un grupo de estudio con referentes del pensamiento crítico que se reúne todas las primeras semanas de cada mes en la Mutual Sentimiento de Chacarita Mm. y que lo integran compañeros como Julio Gambina, Claudio Katz, Eduardo Lucita, Marcelo Langieri, Lucas Rubinich, compañeros del PTS, compañeros del MULX, y que es un espacio interesante para poner las barbas en remojo y pensar la coyuntura hilando fino, ¿no? Me interesa pensar un poco el argentinazo 2001, esa instancia de institucionalización de la militancia más autonomista que existía en ese tiempo. Em,
porque de alguna manera como que aparece ahí el núcleo de lo que, bueno, Emilio hoy lee como autocrítica, pero de alguna manera es la institucionalización de una metodología de militancia que para mí se puede resumir en la metodología de la cámpora, ¿no? Que es Ajá, una militancia que se construye desde el Estado hacia afuera, desde claro, arriba claro, hacia claro. abajo y no al revés, que por lo menos para mi generación es un poco la única manera de militancia Ajá. no digo que se ha visto, porque en los libros está la otra, ¿no? Pero que sí es legal, digamos. Que Ajá. ponerse esa camiseta o ponerse la camiseta implica de alguna manera aspirar a trabajar en el Estado, Sí, sí, sí. a participar activamente en la burocracia estatal, de alguna manera. Ponele. Ponele, para picantear un poco. Sí, sí. ¿Hay diálogo intergeneracional entre esa militancia que instaura? Porque además es el final del kirchnerismo, ¿no? O sea, la cámpora se estrena, vamos a decir, se inaugura Ujú. unos años antes de que Néstor muriese. Entonces Sí. hay también un correlato biográfico alrededor de Cristina que tiene que ver con cuidarla y protegerla. Em, pero hay una relación intergeneracional, hay un rumor muy grande que decía que Néstor quería que a los pibes los formara el Gallego Álvarez, y eso y eso no pasó. ¿Qué sentís ahí? Mira, obviamente no estoy de acuerdo con la forja militante de arriba para abajo. O sea, yo vengo de una generación que se forjó de abajo para arriba y reivindico los muchos movimientos sociales que siguen intentando construir eh, poder político autónomo en las comunas, ¿no? Como propiciaba nuestro referente Roberto Cirilo Perdía, nuestro último referente. Ahora bien, eh, ahí hay un punto en el que yo creo que estatalizar el tema de los derechos humanos, institucionalizando la consigna, bajando un cuadro, creaste miles, a mí me suena un planteo un poco careta. Este, Me da la impresión de que venir de una familia represaliada o tener un pariente detenido, desaparecido, eh, mm, no es una medalla que cotice mucho valor porque esa consanguineidad simbólica Mm, tiene que ser rubricada por lo actitudinal. mm. Si vos tenés una actitud, además de esa historia tuya, disruptiva, y yo acá tengo que aclarar, aunque se debe caer de maduro escuchándome, que yo ejerzo una militancia extraparlamentaria y tengo un pensamiento insurgente, Leila. Así de corta, no, pero dicho sin anestesia, porque si no, No, creo que es un gesto de honestidad intelectual frente a vos y frente a tu audiencia por supuesto. que adviertan desde dónde hablo. No, Mm. no, no vengo a promover una lista para la próxima elección, ni mucho menos. Nosotros Pero, tampoco. bueno, desde luego, pero digo, sin faltarle el Por respeto a supuesto. ninguna de esas alternativas. Y a los compañeros que militan Pero por favor, y ojalá hubiera más puente entre los compañeros de la cámpora o con el movimiento Evita por ahí tengo una mayor proximidad por obvias razones. Muchos de los integrantes de su conducción son congeneracionales, con los que incluso en la década del 80 y del 90 hemos compartido estructuras, o pedido la libertad oportunamente Mario Eduardo Firmenich juntos, Mm. digamos, Sí, corta la sí, bocha. sí. Que nadie se olvide. Bueno, entonces digo, ahí hay puentes, con Emilio en el sepelio en la Federación Gráfica Bonaerense de Roberto Cirilo Perdía, no hace tanto tiempo. Estuvimos hablando mucho de la posibilidad de construir gobiernos autónomos comunales. Vamos a ver cuál es el decurso de la experiencia que viene haciendo Ciudad Futura, coalición que reúne parte de lo nuevo y parte de lo viejo. En Rosario, ¿no? En Rosario, claro. Hay que ver qué pasa con esa coexistencia. Se han hecho muchos memes últimamente, injustamente para mi gusto, con la comuna
Ireneo Portela en Varadero, Mm. donde ganó por 25% del FIT Unidad. Pero es interesante seguir de cerca qué carajo va a pasar con la construcción de ese poder institucional, porque ponerle la lupa a eso es una pequeña experiencia piloto para ver si hay otra forma de administrar, de concebir y de posicionar los estados Sí. municipales, comunales, ¿no es cierto?, en la Argentina. Yo creo que en el tablero político mainstream hoy no hay muchas propuestas de ese tipo Mm. y creo que sobrevuela una coincidencia incluso entre los compañeros del peronismo barra kirchnerismo que han acuñado aquella consigna de volver para ser mejores o componer nuevas canciones, de que con eso no basta. Con cantar volveremos, Sí. volveremos no basta, porque hay consignas a las que se les ha mojado la pólvora. Ni hablar de si la tocan a Cristina va a haber quilombo. Ya no, ¿No es ya cierto? no moja nada. Hablando un poco. Para acá me gusta este tono. En parte porque, bueno, hace poco fueron las elecciones de medio término en la provincia de Buenos Aires. Te he leído en tu blog, La Gomera de David, que recomendamos a la gente que lo vaya a leer, porque que sacas unas notas todas las semanas más, Todos los sábados. todos los sábados. Em, un resultado que ya se están disputando, diciendo, bueno, ganó, quién ganó, cómo fue, qué sé yo. Perdió Cristina, ganó Axel, ganó la organización, ganó el pueblo, Ujú. vencimos a la crueldad, ¿no? Como unas palabreríos ahí. No gastemos guita a cuenta. Me quedaba pensando justamente en esta idea de cómo se vendió la crueldad y la violencia de este gobierno. Digo cómo se vendió porque de alguna manera los manuales de comunicación política de la dirigencia peronista hoy dicen, y esto porque trabajo en campaña, así que Sí, claro. me llega el resumen, bueno, hay que ponerle un freno a la crueldad, ¿no? Ese es como el eslogan que han decidido las agencias de comunicación, casi todas de Brasil, que esa es la línea. Y pensaba en esta idea de la crueldad y me venía en la cabeza también la idea de cómo se vende la actitud del militante, qué es lo que se convoca cuando se convoca a un militante a militar la campaña, que es dejar un poco la vida frente a esa crueldad. Pero en el fondo siento que todo es palabrerío, porque no porque la crueldad del gobierno no exista y no sea tal, eh, porque es un gobierno violento, sin lugar a dudas, todos los miércoles se confirma, sino más bien porque no hay una disposición militante a pintar al diablo, como se dice, ¿no? Es como, bueno, nos sirve comunicacionalmente, pero no está claro que que el enemigo sea ese, ¿no? Existencialmente para el militante. Sí, 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 sí. Bueno, dijiste una palabra heavy metal que no está de moda, que es enemigo. Lo cual no quiere decir que el enemigo histórico haya desaparecido. ¿Eh? Lo que yo te contaba de mi foto uniformado en el bestseller de la Nueva Derecha, firmado por Victoria Villarruel, tiene que ver con que no nos perdonan a Total. nosotros el haberle mojado la oreja a la oligarquía. ¿Eh? No pensemos solamente en ajustar cuentas con el tirano que bombardeó la Plaza de Mayo en horario pico, asesinando a hombres, mujeres y niños, en un número que todavía no está estrictamente contabilizado, los basurales de José León Suárez, todo lo que vos ya sabés. 30.000 detenidos desaparecidos, que algunos pensamos que, dada la dificultad leguleya de sectores muy humildes de la Argentina profunda, muy probablemente hayan sido muchos más que 30.000. Digo, ¿qué más vamos a decir sobre la crueldad y de un gobierno que no es, Leila, de negacionistas, es de apologistas, ¿no es cierto? Una cosa es que cosméticamente Milei en algún momento le diga respecto de Villarruel, esa no es mi agenda, Sí. la de los diputados que van a visitar a Astiz, todo eso. Sí. Bueno, está bien, pero digo, sabemos cuál es el ADN de este gobierno, que para mí es la segunda fase del proceso de reorganización nacional,
si no metodológicamente, por lo menos respecto de lo que dejó pendiente el programa de José Alfredo Martínez de Oz del 2 de abril de 1976, bajo la idea fuerza de achicar el Estado es agrandar la nación. Este no va a hablar, este está a la derecha de Martínez de Oz, porque ni siquiera habla de nación, ¿me Claro. entendés? Pero está rindiendo materias que dejaron pendiente o que les quedó previa a los genocidas, este tipo. Volviendo al eje de tu pregunta, yo creo que para abrirle los horizontes a lo nuevo no basta con negar lo viejo. Creo que hay que revisar atentamente la programática gestada a lo largo de los últimos años por el pueblo argentino, sea el programa de la Falda, Huerta Grande, la CGT de los argentinos, los 26 puntos contra el FMI de Saúl Ubaldini, todas esas programáticas, muchas de ellas las aportó la CTA, pienso en el Frente Nacional contra la Pobreza, experiencia que quedó trunca, pero que era muy promisoria, y que había logrado muchos votos en contra del orden neoliberal en la previa del 2001 y se la llevó puesta a esa experiencia, aquel proceso, el 2001, el argentinazo. Creo que hay que ayornar esa programática donde hay muchos tópicos absolutamente vigentes, pero una cuestión que exige poner las barbas en remojo es la nueva realidad del mundo del trabajo, que da cuenta del tránsito del capitalismo productivo a un capitalismo financiero y además en este estadio de capitalismo de plataformas, Claro. lo que Varoufakis denomina tecnofeudalismo, que ha uberizado el mundo del Mm. trabajo. Entonces, gracias que el precariado se organizó de alguna manera, en formas como la UTEP u otras, el polo piquetero, todo ese tipo de cosas, pero también hay monotributistas, cuentapropistas de todo tipo, etcétera, etcétera, que no tienen un centro de gravedad. El trabajo ha dejado de ser el gran organizador social. La vida cotidiana de los sectores más humildes de la sociedad no está regida por los horarios de entrada y salida de un empleo fijo. No, es el flujo de Bueno, dinero. entonces digo, ahí está el gran desafío por releer un sujeto social potencialmente transformador que en la lógica de los clásicos del marxismo era el proletariado histórico Mm. y para la Biblioteca Nacional Popular Revolucionaria era el movimiento obrero organizado, como para Juan Perón, columna vertebral, para la generación que lo sucedió, cabeza de un proceso transformador. Bueno, Mm. ahí en esa estamos y hoy no está claro, yo no conozco mucha gente que pueda decirte, no, mira, el sujeto social de la transformación en el siglo XXI es tal. Yo personalmente pienso que en esa microgaza local, que es la Plaza de los Dos Congresos todos los miércoles, ¿no es cierto? Se produce una confluencia solidaria de las decenas, por qué no decir cientos de luchas que están en curso, que vamos a ver si logran una confluencia en pro de algo diferente. Mm. Eso con respecto a las luchas más de base, si vos querés, pero vos me dejaste picando otra dimensión de tu interrogante, que es, que remite, mejor dicho, al triunfo del gobernador bonaerense de Fuerza Patria en las últimas elecciones legislativas. Creo que es absolutamente legítima la euforia de nuestro pueblo y la comparto porque eso cambia el humor social, pone un freno relativo o funciona, aunque este payaso sea tan refractario, ¿no es cierto? Sí, sí, vetó todo, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí sigue esa pulseada, pero digo, creo que creo que pasamos a vivir otro momento, lo cual no supone que nos desayunemos la cena, ¿no? En eso yo quiero ser muy prudente, porque me parece que ahí hay una victoria más del orden de lo cuantitativo que de lo cualitativo.
ahí hay 5 millones de votantes que los analistas sospechan que son disidentes de la derecha más republicana o de la derecha más recalcitrante, predominantemente. No digo que no haya gente aún disconforme con el peronismo, pero el peronismo está en una disputa de liderazgos, no en una disputa programática. Por eso digo que se trata de una victoria más cuantitativa que cualitativa, y ese resultado, así visto, no nos garantiza ni la victoria de octubre, Mm. ni mucho menos la de 2027, que queda demasiado lejos. O la histórica. No, bueno, la histórica. Histórica ahí. Ahí, Para, me quedo pensando en varias cosas. Una que tiene que ver con la idea esta del sujeto transformador de la historia. Em, Tengo esta tesis, a ver cómo la piloteamos. Para mí, desde el 76 en adelante, es todo derrota, en líneas generales. No quiero reducirlo a eso, pero me parece que el camino fue de desintegración nacional, ¿no? comparto. Con algunos altibajos y algunas luces y sombras, pero en general creo que el estadio en el que estamos hoy es un estadio de desintegración nacional. Ahí está la discusión que tenemos con todos los compañeros y que Seigo siempre intenta dar, que es si somos un país y cómo poder construirlo y alimentar la cultura nacional en pos de hacer emerger ese sujeto, ¿no? Porque en parte este estadio del capitalismo nos ha desagregado a tal nivel que somos individuos sueltos, muy difícil de compartir algo con un otro, ¿no? Algo existencial, algo nacional, algo cultural, lo que fuese. En esa clave, siempre me aparece la pregunta de si efectivamente la disputa de este contexto y de este momento histórico es representar a un sujeto histórico, que me parece que es la obsesión que tiene el peronismo hoy, si hay algo que se puede llamar peronismo hoy, que es intentar representar a alguien, ¿no? Entonces, obsesivamente están buscando cómo vestirse de pueblo para que eso se traduzca en las urnas. Y mi respuesta es, me parece que nosotros tenemos que trabajar desde otra perspectiva, que es hacer emerger a ese sujeto, Claro. hacerlo aparecer. Claro. Hay algo de la democracia que conseguimos después de la dictadura, que es una democracia muy obsesionada con poder poner en la góndola cada representación y que la gente vaya y elija, y eso implica, en parte, para mí, un consenso sobre el modelo económico. Porque lo que oculta es que claramente estamos gobernados por la lógica neoliberal. Sí. Y lo otro son diferencias estéticas, de alguna manera. Entonces, te leí hace poco en el blog decir algo en esta línea, no sé si con estas palabras concretamente, pero esta idea de hasta que no haya realmente una insurrección masiva y popular, vamos a estar jugando el juego del neoliberalismo en la clave de, bueno, renovaciones dirigenciales, pero no una discusión programática Claro. en esa clave. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiempo se puede dar un pueblo para que esa insurrección aparezca? Bueno, Y no morir en el intento, ¿no? Sí, O sea, sí. Sí, yo creo que es difícil cuantificar el tiempo que tarde, pero sí te puedo decir lisa y llanamente que creo que los sujetos sociales transformadores no se inventan, se fraguan y en general pasan a la ofensiva cuando ven una luz al final del túnel, y yo creo que todavía estamos transitando cierta neblina, ¿no es cierto? Si somos menos coyunturalistas y nos ponemos a cuantificar fenómenos de carácter sociológico que, aunque asordinados en la coyuntura, creo que van a dar que hablar, yo creo que desde los guachines con Urba que acompañaron como hinchas de fútbol a los jubilados en aquel miércoles
tácticamente victorioso en el que ante el protocolo antidisturbio de la ministra sionista de Seguridad replegaron ordenadamente quemando contenedores hacia la Plaza de Mayo y rearmaron fuerzas en Plaza de Mayo donde el operativo de seguridad no estaba previsto, donde ahí adentro también colaboraron muchos compas antifa que siempre reciben el sallo de las mentes bien pensantes de ser infiltrados. Epíteto con el que recomiendo ser bastante cuidadoso desde una militancia transformadora. Pero, insisto, ganando perspectiva histórica, yo creo que el fenómeno originario que reaparece en nuestra América con la irrupción de Evo Morales y el Estado plurinacional, ¿no es cierto? Y que tiene un correlato circunstancial que luego refluye en los días que acampó frente a tribunales el malón que vino de Jujuy, ¿te acordás? Y que fue matado con la indiferencia por el gobierno de Alberto Fernández. Pero esos comuneros que tienen un registro histórico diferente al nuestro y están acostumbrados a los movimientos de avanzada y repliegue desde hace más de 500 años, con lo cual volvieron a subir a los montes, ¿no es cierto? Y a seguir sembrando sus papines y resistiendo contra las reformas constitucionales ilegales de Gerardo Morales y compañía, ¿no es cierto? Cada tanto cagados a palo, cada tanto prendiéndole fuego a una oficina pública. Ese componente originario todavía no ha dicho la última palabra en nuestra América y creo que la avanzada de las compañeras, desde el fenómeno Ni Una Menos, ahora que sí nos ven, se va a caer, etcétera, etcétera, ha sido el salto cualitativo más radical que ha dado la lucha del pueblo argentino en los últimos años, detrás de la idea de que lo personal es político, que si te la tomás en serio te da vuelta como una media y te interpela en cuanto a los valores liberales que puedas traer por inercia. Ni hablar la ética del cuidado, ¿no es cierto? Bueno, y tantas otras lógicas que las compañeras trajeron a la escena y que están latentes en una caja de herramientas y que aunque parezcan asordinadas, van a terminar formando parte de ese nuevo sujeto social. Creo que el componente originario, el componente feminista y el guachín del conurbano que se cae del mapa y está disputado por el narco o por políticas que no lo usen desde el punterismo, para que devenga frente al medio pelo como un planero o algo por el estilo, son los ingredientes de un magma que va a fraguar cuando vuelva a aparecer un horizonte emancipatorio. Hay enclaves que todavía no tienen la reverberancia suficiente, pero de una enorme honestidad. Pienso en los compañeros que acompañan a Mario Masitelli en el Partido Socialista Auténtico, que tienen una programática absolutamente patriótica y disruptiva. Pienso en mi amigo Fabián Valle de la agrupación amarilla y negra de taxistas que para en el Obelisco, que es un compañero, un dirigente sindical de una honestidad a toda prueba, ahora candidato a senador. Pienso en los compañeros que acompañan a Claudio Lozano desde Unidad Popular, que son compañeros, viste, pienso en mi amigo Pablo Vergel, un ecologista que oportunamente acompañó a Pino Solana y a esa gran militante que fue Alcira Argumedo, y digo, momentito, nadie piense que en la Argentina no hay heroísmo potencial ni cuadros suficientes para enriquecer un nuevo proceso de ofensiva popular. Lo que no hay es un horizonte claro y una política que con grandeza convoque al frentismo. ¿Cuánto tiempo más va a haber que esperar
para que la visita de Chipi Castillo, Nicolás del Caño y Miriam Bregman a Cristina Kirchner en San José 1111 vaya un poco más allá de un gesto o de una fotografía de mutuo beneficio. ¿Cuánto más va a haber que Ahí esperar? yo creo Bueno, que la ese, izquierda está buscando los votos kirchneristas igual. Esa ponele, es mi bueno, lectura. bueno, que aproveche. Pará, vos decís, hay no aparece el horizonte emancipador. ¿Aparece el horizonte emancipador? ¿O hay que ponerle No, nombre y no, no, apellido? hay que elaborarlo, ponerse de acuerdo, de poner muchas mezquindades sectoriales, no creerse el dueño de un proceso transformador, no vivir de renta de viejos liderazgos Mm. que están jugando tiempo de descuento, ¿no? Este, y tampoco creerse que por haber dicho que hay que componer nuevas canciones con eso basta, ¿eh? Porque Pero no fue un gesto, no quiero ser quisilofista en esta conversación, pero no, quizás ni estaría mal tampoco. me tenga que poner en ese rol. ¿No fue un movimiento audaz? Porque disputarle la conducción a Cristina. Absolutamente, absolutamente. Lo que yo estoy sugiriendo O es, sea, sé que no alcanza, claro, ¿qué más hay? pero fue, claro. Absolutamente, absoluta. Ojalá tanto la doctora, como dice Jorge Asís, Mm. como la cámpora tengan la grandeza de reconocer que el chabón se plantó en sus 40 y le salió bien. Ahora, Que sería fue, la primera vez en la historia argentina que hay una renovación de la conducción del peronismo de esa manera. hubo otras, como el peronismo renovador de los 80-90, Salió ¿no? muy mal eso. ¿Eh? Salió muy mal No, no eso. estamos de acuerdo. Pero no, intentonas, digo. Bueno, No, 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 sí, no, no. es verdad. Pero, Leila, con respecto a esto que estamos llamando Sí, renovación, está la taba en el aire. sí, sí. Vamos a ver cómo corona. Sí, no queremos cantar Pero apunta victoria. bien, yo coincido contigo, sí, claro. Sí. Sí, sí, sí. Em, No le resto ningún mérito al no, no. gobernador bonaerense. No. Queda todo por jugar todavía. Claro. Me queda. Me quiero ir un poco al pasado también, Dale. porque hay un paralelismo que se me hace clarísimo. Hoy por hoy, si yo tengo que hablar con algún compañero que se diga militante peronista y sacamos nuestra biblioteca sobre la mesa y tenemos que discutir, bueno, cuál es el marco teórico y nuestra formación intelectual, los nombres varían muchísimo, ¿no? Y las bibliotecas varían muchísimo. Cada uno tiene su propia biblioteca. ¿Cómo era en los 60, en los 70, el proceso de formación intelectual? O sea, hay un nombre que te mencioné hace poco que aparece mucho, hablando con un compañero también más joven, pero más grande que yo, me mencionaba un poco, bueno, la formación campesina que venía con Mao y esta visión que por lo menos los militantes de los 70 tienen muy clara, que es el nexo con el ambiente, la lógica más ecologista, diría, no sé cuál es la palabra, pero bueno, sí campesina, las ligas agrarias, demás, hay como un bagaje formativo muy fuerte que no abandonaron en ningún momento y que al día de hoy lo siguen reivindicando. Preguntarte eso, ¿no? ¿Cómo circulaban los textos? ¿Se juntaban? ¿Había grupos de lectura? ¿Cómo era? Claro, lo sabía. Ahora, vuelvo a algo que te dije antes y lo, No lo, mencioné Fran Fanon, ese que quería que que sí, es el... lo fue muy influyente para nosotros. Y la película de Gilo Pontecorvo, La batalla de Argel, que la debes haber visto, Total. es un curso de formación de cuadros, sí, para los momentos álgidos de la historia. Eh, Te había dicho hace un rato y lo retomo ahora, que fuimos una generación sobreestimulada. No dábamos abasto en atajar los penales de la biblioteca a la que teníamos acceso en aquel momento. Yo estaba promediando la secundaria y me enteraba que todos los saberes consagrados hasta entonces estaban puestos en tela de juicio. A la psiquiatría tradicional se le oponía la antipsiquiatría del el psiquiatra sudafricano David Cooper, al teatro tradicional, elitista, se le oponía el teatro del oprimido del brasileño Augusto Boal o el grupo Octubres de Norman Brisky, que iba a las villas miserias
con Marilina Ross, con el clan Stivel, con otra gente, a la teología preconciliar se le oponía la teología de la liberación de Leonardo Boff, ¿no es cierto? A la filosofía reaccionaria se le oponía la filosofía de la liberación con Enrique Dussel y con tantos otros, con Aníbal Quijano, el peruano, etcétera, etcétera, que todavía cuentan con exponentes como Rita Segato, ¿no es cierto?, que adhieren a, ni que hablar lo que fue el aporte de Rodolfo Gunter Kusch, que acaso sepas que yo le dediqué un documental que el tiempo me ha demostrado que era un nicho vacante Está disponible en el en canal de YouTube, YouTube de claro, Jorge para que lo vean, muy bueno exacto. también. Bueno, muy ponderado, pero de carambola, porque yo sentía que era un personaje tremendamente provocador, pero que incluso en el apogeo del kirchnerismo no formaba ¿Viste? parte No. del panteón de los Sí, no estaba Ernesto Laclau, sí. Jaureche, viste, Hernández Arregui, Fermín Chávez. Nunca estaba Gunter, Mm. ¿viste? Hay una canción muy linda de la nueva trova cubana que es creo que se llama Ernesto te hablo de América, algo por el estilo, de Silvio Rodríguez, y que él explica que la compuso cuando fue a la Unión Soviética a un evento conmemorativo de la Revolución y estaban todos los popes Mm. de la biblioteca del marxismo clásico y faltaba el Che, ¿viste? Mm. Entonces compuso esta canción que es maravillosa, te la recomiendo. Entonces, con esa bibliografía al acceso, la nuestra, a esto me refiero cuando digo fue una generación sobreestimulada. Había mucha Teníamos, producción. claro, y el cine de liberación contemporáneo, que no fue solo el encarnado en nuestro país por el marxismo revolucionario con el grupo cine de la base de Raimundo Gleiser, del PRT ERP, ni el grupo de cine liberación de Octavio Getino, Pino Solanas, y mi maestro de cine documental, el tucumano Gerardo Vallejo, sino que en toda América Latina se produjo un auge del cine de liberación que tuvo en el año, no me acuerdo bien si 67 o 69, pero es fácil detectarlo, en Viña del Mar, una reunión donde la balcanización que esos autores estaban sufriendo les juntó las cabezas. Allí se presentó el manifiesto por el tercer cine del grupo Cine de Liberación, el manifiesto por un cine imperfecto de Julio García Espinosa, cubano, la estética del hambre de Glauber Rocha, del cinema nuevo brasileño, y ahí vuelvo a usar la metáfora de el dedo en el colchón y las bolitas van al hoyo. Ahí salió un gran movimiento que luego, financiado en la década del 80 por el Premio Nobel de Literatura 1980 del colombiano Gabriel García Márquez, funda la Escuela de los Tres Mundos en San Antonio de los Baños, dicho sea de paso el pueblo del que es oriundo Silvio, donde Fidel habilita un colegio secundario en desuso y le da a el padre del documentalismo argentino, Fernando Birri, ese lugar para que sea decano de una escuela de formación audiovisual que beca a Claro. pibes y pibas de toda nuestra América durante la década del 80 y a principios del 90, hasta que se derrumba la Unión Soviética y se vuelve difícil de sostener tanta generosidad, tanto altruismo, a mucha gente que contribuyó a producir contenidos que desde el punto de vista bibliográfico o videográfico a nuestra generación le voló las chapas. No, no existe eso, digo. O lo ves. Mi hermana se forjó conmovida mirando las imágenes del camino hacia la muerte del viejo Reale de Gerardo Vallejo. No podía creer que hubiera otra manera de ser argentino Claro. que no fuera la del medio pelo urbano del que formábamos parte en la ciudad de La Plata. No, acá tenemos Argentum. ¿Cómo se llama? La de Homo Argentum. Bueno, Esa es imagínate. la. Es, eh,
en términos... Afortunadamente sus detractores no aceptan... No la vi igual, no, Quiero aclarar. no, hay que verla, Leila, pero digo, es un gran actor, Francella, ¿eh? Sí, yo Nobleza obliga, lo nobleza ubico obliga. mucho. Por eso. Pero digo, más allá de el camino que vienen haciendo Connie Duprat, ¿no? Más allá de eso. Sí. Con Oscar Martínez y Brandoni a la cabeza. El Ciudadano Ilustre. Exactamente. Esa fue. Pero digo, por suerte sus detractores pusieron los puntos sobre las IES en el sentido de que basta de representar la argentinidad como sinónimo de porteñidad. ¿Viste? El Colla del altiplano no es el que se afana la toallita de los hoteles o los cubiertos de plástico o de metal de los aviones, no jodamos. Ahora hablando de eso, creo que Lucrecia Martel va a sacar una nueva película. Sí, claro. Un documental. Nuestra Tierra. Claro, sobre ¿Te gusta el compañero Chocobar. Sí. Mira, del cine nacional tengo una postura muy feminista porque lo que me resulta más grosso es Albertina Carri y Lucrecia Martel y en su momento María Luisa Bember, sin desmedro de lo que fueron algunos exponentes del llamado nuevo cine argentino, que ella, Lucrecia, no sé si se reconoce, pero también integró generacionalmente. Creo que Caetano es un grosso, creo que Oso Rojo es un thriller que envidiaría a Clint Eastwood o Tarantino, un thriller urbano o suburbano. Muy bueno. Ni hablar nuestro Bruno Estañaro, digo nuestro por este producto. Pero no, Lucrecia me parece palabras mayores. La cabeza que tiene esa mina. Y además, no solo incorpora una mirada femenina, sino de la Argentina profunda, ¿no? Sí, y ella siendo clase alta. Sí. Mira, muchos criticaron su adaptación de Sama, ¿no? No la vi esa, mira. Yo te la recomiendo. Tenele paciencia, porque es larga y no tiene que ver con la percepción tiktokera de la generación 2.0. Claro. En eso es lenta. Siestero el ritmo, ¿no? Está bien. Pero es, Leila, de una sensorialidad, de una pluralidad étnico-lingüística que hay que tener una mirada muy aguda para... Yo, en la butaca del cine, cuando la vi, yo creo que lagrimé de la emoción. Yo creo que el fantasma de Cuyo estaba sentado al lado mío. Me quedo pensando eso, ¿no? Porque ustedes son hijos de una época muy prolífera en términos de pensamiento, en términos del hacer cultura, y parece ser que en la modernidad hay mucha producción, porque se produce mucho, o sea, hay mucho contenido todo el tiempo, no cinematográfico, concretamente, por lo menos ahora está muy parada la industria, pero sí hay mucha democratización de las herramientas para hacer cosas. Nosotros acá tenemos un canal sin la Unión Soviética poniéndonos plata, pero igual si tienen plata podrían ayudarnos con un mecenas, nunca hace mal. Pero aparecen como estos hitos narrativos que, bueno, pueden contar otra cosa. El Eternauta en particular, como el último hito, nosotros acá quedamos muy fascinados por eso. Claro. ¿Qué pasa o qué ves vos del estado de la cultura en general, de cómo puede narrar lo argentino, cómo se puede narrar lo argentino, ya sea cinematográficamente, con ficción, con documentales, con poesía? Mira, ¿Lees? ¿Estuviste viendo? ¿Hay algo que te guste, que estés siguiendo muy cerca? Sí. Hay una dimensión macro de lo que decís y hay una dimensión micro. La dimensión macro, bueno, un producto como El Eternauta de Netflix, que puso toda la torta, construyó con extrema lucidez, supo dar en el núcleo de un conjunto de valores que estaban aletargados, ¿no es cierto? Sí. Lo viejo sirve Juan, nadie se salva solo y todo eso. Estaba dormido. Y son frases que hoy circulan en flyers, en stenciles, en grafitis. Tuvo mucha pregnancia todo eso, ¿no? Y demostró una epopeya nacional popular
que muchos... Yo he vivido con el Eternauta ocupando un lugar fundamental en mi imaginario, pero me sorprende todavía tener alumnos chiquitos que no tienen la más puta idea de dónde salió el Eternauta, ¿no? O que vieron la serie y quedaron prendados, pero no sabían un carajo del cómic. Sobre ese producto tengo que decir dos cosas. Críticas, no para sus gestores en términos realizativos, ni mucho menos para su elenco, que me parece descomunal, sino, y esto me puede colocar tranquilamente en el lugar de viejo choto, que intento no serlo, trato más bien de ser un viejito cool, pero a veces no lo logra uno. Me da la impresión de que hubo algunos sponsors, no me da la impresión, tengo la constancia de que hubo algunos sponsors como Hugo Sigman que forman parte de un pool farmacológico que tuvo mucho que ver con la fracasada vacuna nacional del COVID y con la promoción de los free lots de cerdos para vender a China, que estaba fehacientemente demostrado que iban a ser contaminantes en medio de una situación pandémica, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, y que me parece que forma parte de una cierta oligarquía que está tratando de blanquearse con un aura progre. Ok. Eso por un lado, pero no voy a culpar a Bruno Estañaro de que haya venido filo de allí, porque lo que vale es el producto, ¿no es cierto? Total. Iba a decir algo más que se me está escapando, pero quiero ir ahora, por si nos quedamos sin tiempo, a la dimensión micro. Y después hay algo que es encomiable para mí, yo miro mucho para abajo, para el hondo bajo fondo donde el barro se subleva, el fenómeno del artivismo. Del artivismo. Artivismo. En La Plata tenemos un grupo que se llama Aucache, que es un grupo muralista, forma parte de Marabunta, ¿no? Que es impresionante cómo está decorando la ciudad con imágenes que interpelan. Por ejemplo, las víctimas del estado infanticida paraguayo, ¿no? Las nenas Villalba, la nena Lichita que está desaparecida, que eran menores de edad y por persecución de sus padres, integrantes del ejército del pueblo paraguayo, se las tragó la tierra. Bueno, murales a Fuente Alba, murales a Darío y Maxi, pero en lugares de mucha visibilidad. Sí. Ni hablar de que hoy se esté coreando en las canchas un éxito jitero que apareció en un TikTok de gelatina como Alta Coimera. Digo, el artivismo de la mano de una nueva generación, presta atención a lo que te voy a decir, está recuperando la impronta festiva de la militancia y distanciándola de la impronta sacrificial que caracterizó a generaciones precedentes. Léase Darío y Maxi o María Claudia Falcone. Me parece que el artivismo, ¿no es cierto?, con los memes, con posteos de humoristas en Instagram, como César Agite o Alegría, por ejemplo, que son humoristas que están haciendo tiras cómicas, por llamarle de alguna manera, que te vuelan la cabeza. Hoy vi una de César Agite, que te lo recomiendo, que dice, ¿cómo representar el vacío? Son 5 cuadritos de cómic, ¿no? Sí. Viste que en Instagram, bueno, 1, 2, 3, 4, 5. Sí. Y vos vas avanzando en cada uno de esos dibujitos y aparece un plano medio de un chico hurgando la basura, como el que acabo de ver cuando entré al canal. En el siguiente es un close-up, un plano más cerrado, de la carita del pibe. En el siguiente es el ojo. Y en el siguiente es el negro de la pupila. ¿Cómo representar el vacío? Me pareció, hay una generación capaz de gestar esta discursividad. Me parece que es interpeladora y que nos desafía a los mayores, ¿no? A los adultos mayores, y todo eso. Yo creo que, y esa es una dimensión micro de la producción cultural
que yo creo que está innovando mucho. Cuando charlábamos para preparar un poco esta conversación, yo te contaba un poco cuál era nuestra visión desde Seibo, y un poco hicimos el chiste, nosotros no queremos militar ninguna lista y no creemos tanto en los candidatos, sino en el hacer cultura, en el hacer cultura política también, que es otra forma de la cultura. Em, y me decías que vos coincidías y que había algo de tu experiencia tratando con jóvenes que te parecía mucho más, no sé si la palabra es rentable, pero mucho más productivo y mucho más rico em, hablar con ellos o conectar con la generación más joven desde otro lugar, ¿no? No tanto grandilocuencias respecto a qué tendría que hacer el peronismo, sino, bueno, esto, el arte, la cultura. Absolutamente, sí, sí, sí. Eh, a mí me ayuda mucho a no oxidarme, seguir dando clase, tener alumnos. Yo estoy dando talleres en el conurbano profundo con la lógica de optimización del celular para autodefensa y contrainformación popular. ¡Apa! Y te digo que los guachines salen construyendo unos TikTok y unos Instagram con esa herramienta, porque ¿Das talleres o sea, enseñás a hacer TikToks? absolutamente, Sí, sí, de absolutamente. TikTok, Pero, digo. pero sobre todo la construcción de contenidos. No Me tanto el muero. soporte es circunstancial, Sí, pero la total. construcción de contenidos. Como contar una historia, básicamente. Exactamente, la organización de lo que no necesariamente es dado, porque ahí hay una disputa pendiente por el lenguaje, y los pibes a veces manguerean la realidad como si la cámara tuviera las mismas propiedades de nuestra cabeza, que por ahí cuando reproducís esos videos te marean, Total. o no tenés posibilidad de prestar atención a nada en particular, porque no se posan en nada en particular. Los enseño a titular de pronto con el nombre de una calle o un afiche, una gigantografía que de alguna manera les permite editar en cámara utilizando la herramienta Still, todas esas boludeces, pero que, No, ¿qué? bueno, va fomentando cierta guerrilla audiovisual para contrarrestar en sintonía con mi blog, que te agradezco hayas reivindicado, que es Nuestra Gomera de David, ¿no? Para devolver los golpes con la estrategia del karateca. Y después están mis hijos que no me dejan oxidarme. Yo tengo una hija vestuarista del teatro argentino que ha dado un salto cualitativo y que ahora está haciendo el vestuario a Capusotto en Calle Corriente, en Tirria, Espectacular, por tus ejemplo. Y colegas. tengo un hijo que es percusionista de Pato Fontanet en Don Osvaldo, que este fin de semana hace un nuevo All Boys. ¿Cómo me voy a oxidar Mm. debatiendo con ellos las realidades en las que están insertos? Imagínate a Don Osvaldo circulando por todo el mundo hispanoparlante frente a decenas de miles de pibes bajando un discurso que no es pasatista. Sí. Viste, Pato en ese sentido es independiente de los Reyes de España, pero es un chabón Sí. con mucha raíz que afortunadamente no se casa con nadie y es un referente ético para muchos pibes. Yo no digo que el fenómeno de aquella juventud desangelada que alguna vez abonó a un fenómeno descomunal como los Redondos haya sido absorbido por Don Osvaldo, pero hay una relativa transferencia. Sí, hay algo. Hay pibes también un poco más chetitos en algunos de sus conciertos, Sí. pero ves cada compañero que Cada tono viene de piel. de la sombra, de la noche, como decía el subcomandante Marco, que te la regalo, ¿viste? Y ahí los pibes se van con mucha pila de eso. Y esas son instancias que no... Son unidades básicas de otro tipo. Mm. Jorge, me queda una pendiente, pero quizás los podemos mandar a leer tu blog porque ahí hablas mucho de eso, pero ¿cómo ves el escenario internacional? Como de cierre decís, bueno, ¿cómo ve un militante con tu formación y con tu trayectoria el escenario geopolítico global? Bueno, estamos viviendo una transición hegemónica, con esto no digo nada nuevo.
Creo que lo que ha representado históricamente para mi generación el imperialismo norteamericano no está en su mejor momento, más bien todo lo contrario. Creo que se equivocan fiero aquellos que dicen, Milei admira a Donald Trump, pero Donald Trump es proteccionista y este es un globalista ultraliberal, etcétera, etcétera. Y esa asimetría es sistémica, o sea, Donald Trump necesita que este forro no sea proteccionista. Entonces, más allá de que no sintonicen en otros aspectos, Sí. como acá se está gestando el desmonte de la nación argentina para convertirla en una colonia gerencial, en una gran maquiladora, esto tiene absoluta coherencia. Pero me parece que tampoco está en su mejor momento lo que históricamente hemos llamado Occidente. Me parece que Europa, que viene siendo vicaria de Estados Unidos de Norteamérica, y con la prudencia con que está enfrentando, a veces sí y a veces no, Donald Trump, el conflicto de Medio Oriente, está pasando grandes papelones. Macron, los alemanes, los que siguen administrando bélicamente a la guerra de Eurasia, etcétera, etcétera, me parece que están quedando de garpe ante la historia y que van a hacer un papelón enorme cuando se haga el recuento de este momento histórico. Y me parece que los BRICS vienen pisando fuerte. Esto no implica ponerte la camiseta ni de China ni de la Federación Rusa, porque los BRICS, con constituir el 40% de la economía mundial y no tener una actitud confrontativa con la autodeterminación de los pueblos, tampoco tienen homogeneidad programática, no sustituyen lo que para mi generación fue el fenómeno de la no alineación. Claro. Pero mira, hay una canción del cantautor histórico de la Venezuela pre-bolivariana, Ali Primera, que dice una frase que me sirve mucho en este momento para ilustrar la necesidad de que los pueblos del sur global aprovechemos el fenómeno de los BRICS. Dice Ali Primera en un estribillo de sus canciones, si descansan las costillas cuando el palo va y viene. Ese es el lapso histórico en que tenemos la oportunidad de levantar cabeza. Y yo creo que una programática muy elemental para la Argentina del futuro, para la militancia, para la reconstrucción de un horizonte emancipatorio, tendría que ser primero el drástico desconocimiento de la porción ilegítima de la deuda externa, patrióticamente investigada y denunciada por Alejandro Olmos, propender a un shock distributivo para que nuestro pueblo recupere la dignidad e integrarse a los BRICS sin escala. Después vemos, pero primero confrontar contra el monstruo. Total, es ahora. Jorge, ¿algo que te haya quedado para decir, para discutir? Déjame repetir 3 veces, como lo hizo Norman Brisky en la entrega de los Martín Fierro, y que no haga falta traducción de eso. Gaza, Gaza, Gaza. El Auschwitz del siglo XXI. Jorge Falcone, aquí en Seibo, muchas gracias por esta conversación. A vos, Leila, ha sido un placer. Hasta luego.